para Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí hay algo en la vida de ustedes que llegó a su final o que va a estar llegando a su final. Aquí hay algo que termina para muchos de ustedes y va a significar la destrucción de algo, o está significando la destrucción de algo. Aquí ustedes están viendo un cambio repentino. Aquí hay una crisis por la que muchos están pasando o por la que van a estar pasando. Aquí algo se destruye, aquí hay estructuras que ustedes creían sólidas y definitivamente esto va a estar terminando o está terminando. Puede ser el final de un empleo, puede ser el final de un negocio, puede ser el final de una relación que definitivamente y económicamente los va a estar afectando fuertemente. Como yo siempre digo, cuando pasan estas cosas es que necesita hacerse limpieza en la vida de muchos de nosotros. Hay veces que las personas quieren, por ejemplo, cambiarse de puesto de trabajo, pero en el que estás estable, estás relativamente bien, no como quisieras, pero estás bastante bien. Sin embargo, tú quisieras estar mejor, pero no te atreves a salir de ese empleo porque tienes miedo a conseguir uno nuevo que no te vaya bien. Tienes miedo a que las personas a tu alrededor te estén diciendo dejaste este empleo que es súper estable y vas a empezar un negocio que tú no sabes cómo va a estar funcionando, o vas a buscar otro empleo que tú no sabes cómo va a funcionar, y entonces te queda ese cargo de conciencia, ese miedo, esa indecisión, porque también está de por medio tu familia, que quizás pase algún tipo de crisis económica, de que no tengas quizás dinero para pagar sus gastos, y tú no te atreves quizás a dejar ese trabajo o a dejar el negocio que ya no te funciona, quizás es un negocio familiar, por ejemplo, y no sabes cómo vas a estar abandonándolo porque tú dices, ok, aquí trabajó mi padre, mi abuelo, mi tío, mi primo, toda mi generación por ahí para atrás, pero esto no sirve, esto no está funcionando y yo quiero irme de aquí, yo quiero que esto se acabe. Sin embargo, estás como que prisionero, estás sin poder liberarte, y definitivamente Dios, el universo o la vida, lo que sea que ustedes crean, pues definitivamente hay veces que nos limpia el camino, quizás no de la mejor manera, quizás no de la forma que nosotros entendemos que sea más correcta, pero puede ser que ese empleo se acabó y ahora tú te veas obligado a buscar ese nuevo empleo que querías o hacer ese negocio. Y entonces tu familia o las personas que estaban a tu alrededor ya no te van a tildar de loco o de loca, porque simplemente tú no tuviste más opción, simplemente eso se acabó, terminó, y tú pues definitivamente vas a hacer eso nuevo que querías. Como te digo, Dios, el universo, la vida termina esa situación que te aprisionaba y vas a buscar alternativas. Señores, de las crisis, de los momentos menos fáciles, es de donde salen las ideas, es de donde las personas pueden surgir. Si las personas vivieran toda la vida tranquila y en calma, no evolucionaríamos. No es posible evolucionar cuando tú estás tranquilo, porque salir de la zona de confort, señores, pocas personas lo hacen, pocas personas se atreven, y muchas veces Dios, el universo, la vida te tiene que dar unos buenos empujones para que tú salgas de donde estás. Y eso es lo que te está pasando, o eso es lo que te va a estar pasando en los próximos días. ¿Por qué te digo que lo mejor viene después? Porque siempre lo mejor viene después, señores. Siempre después de una crisis las cosas mejoran. Pero aquí te lo están asegurando. ¿Por qué? Porque viene la carta del Sol. El Sol te dice que esto que te está pasando, tú lo vas a celebrar. Tú vas a estar celebrando que esto se termina, que esto se acaba. Esto puede ser también un periodo donde existieran deudas económicas, donde existiera crisis económica y se va a estar acabando. Esto también puede referirse a eso, que se va a estar terminando una deuda, que va a estar muriendo una deuda económica porque la vas a pagar. Quizás no son las cartas más hermosa de decirte te va a llegar dinero, vas a pagar las deudas, pero al final es la muerte con la torre, que es el final de esta situación. Y viniendo el Sol detrás te dice que esto lo vas a estar celebrando. La carta del Sol está hablando de éxito, de reconocimiento, está hablando de una recompensa financiera que van a poder estar recibiendo. Puede ser que te asciendan incluso de puesto de trabajo, puede venir una oferta de trabajo muchísimo mejor que esta que tenía. Aquí hay claridad, aquí hay logro, aquí hay éxito, aquí hay triunfo, señores, y sobre todo celebraciones. Este final ustedes lo van a estar celebrando muy pronto, así que si les va a ocurrir,
Tómenselo como un nivel del juego que tienen que pasar. Vamos a ver quién me acompaña a esta otra carta. Vamos para allá. Wow. Pues Virgo, aquí me están diciendo que tu vida se va a estar equilibrando, las cosas van a comenzar a fluir. Aquí va a haber un crecimiento constante en tu economía, en tu vida financiera. Aquí se va a estar ajustando todo. Aquí las cosas se van a estar equilibrando y tu vida económica pues comienza a fluir. Aquí las cosas se estabilizan y comienzan a fluir. Y la carta de la suma sacerdotisa, pues evidentemente aquí hay una información que ustedes tienen que conocer y la van a saber. Aquí ustedes van a saber exactamente por qué ocurrió esta situación. Me sale aquí justito al lado de ellas. Entonces definitivamente hay una información que ustedes van a conocer sobre por qué pasó esto y cómo pasó. Hay veces que uno pide un deseo, uno pide algo que quiere, pero definitivamente para que ese deseo se cumpla, hay cosas que tienen que terminar, hay cosas que se tienen que ir. Si tú a lo mejor querías un super empleo o un super negocio, pero estabas en un empleo que no te permitía tiempo ni te permitía recursos para hacerlo, bueno, como ya les dije con anterioridad, el universo, Dios o lo que sea que ustedes crean, te tiene que quitar esto de adelante, porque no hay forma que llegue lo nuevo si esto no se elimina. Y esa información pues la vas a estar conociendo. De hecho, una de las formas que podrías estarla conociendo es precisamente yo diciéndotela aquí, pero bueno, no. Específicamente vas a saber algo, como que algo más detallado de por qué ocurrió esto, de por qué esto pasó. Vas a ver la verdad. Algo que estaba oculto, una información que no sabía, que no había salido a la luz, vas a estar conociéndola. Esto puede llegarte a través de sueños, a través de algún cartel que tú preguntes a Dios o al universo y te respondan. Señores, no hay pregunta que uno le haga a Dios, al universo, a los ángeles, a lo que tú creas que no sea respondido. Todo se responde. Así que si ustedes tienen alguna duda de por qué les está pasando las cosas, pues definitivamente pregunten. Y no exactamente por qué me pasa esto a mí. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta que deberían estar haciéndose es ¿para qué me está pasando? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Cuál es el próximo nivel? Pásenmelo rápido, que yo quiero salir de esta situación. Yo quiero llegar rápido al sol. Dame la información que necesito conocer para pasar ese nivel lo antes posible. Esa es la información exacta que tienen que preguntarle al universo, a Dios, a lo que sea que ustedes quieran. Y créanme que la respuesta les va a estar llegando. Y efectivamente, el 9 de copas, señores, como les estaba diciendo, bueno, yo lo había visto. El 9 de copas, para que su sueño se haga realidad, algo se tenía que terminar. Y este 9 de copas precisamente me está hablando de satisfacción, me está hablando de logro, me está hablando de bendiciones financieras, me está hablando de placer, me está hablando de éxito, me está hablando de compras de lujo, de compras de algo que ustedes querían obtener. Y aquí definitivamente lo van a estar teniendo. Esta carta, en resumen, señores, es tu sueño hecho realidad. Algo que ustedes querían, un deseo que querían, se les va a estar cumpliendo. Aquí ustedes reciben una noticia que los va a hacer inmensamente feliz. Vamos a ver qué cartas me acompañan al 8 de bastos. Wow. Aquí con este 8 de bastos, Virgo, pues definitivamente vienen noticias, viene información, vienen oportunidades, vienen cosas que son rápidas y son buenas, por supuesto, porque no solamente es lo rápido que llega, sino lo buenas que son. Aquí hay un progreso veloz en algo que estabas haciendo, aquí viene un éxito de la noche a la mañana, que hay dinero rápido, aquí hay una ráfaga posiblemente de ventas o de servicio que vas a estar prestándole a alguien, u oportunidades que se van a presentar así súper rápido. Pero aquí definitivamente este movimiento que se va a estar dando viene a muchísima velocidad. Y la carta de la fuerza, pues por supuesto, algo que tú creías que no se iba a poder controlar, algo que evidentemente tú no pensabas en cómo podrías salir de esta situación, pues definitivamente la carta de la fuerza está indicando de que esto se controla y de que logran salir de esta situación, que esto se va a estar resolviendo definitivamente. La carta de la justicia efectivamente me confirma lo mismo al lado de la carta de la fuerza, pues precisamente que aquí hay algo que se va a estar resolviendo, algo que va a solucionarse. Así que definitivamente esta carta, lo único que hace esto es confirmarme, señores, que esta carta de la muerte de la torre, lo único que va a hacer es resolverte
algún asunto que ustedes tenían entre manos. Esto puede referirse, señores, a deuda económica, como les estaba diciendo. No solamente salirte de un trabajo, salirte de un lugar donde tú no querías. También puede ser una situación de carencia económica, una situación donde ustedes deben algún tipo de dinero, algo como una tarjeta de crédito, cuentas bancarias por pagar, alguna situación financiera poco fácil por la que estuvieran pasando. Pues aquí definitivamente estas cartas me están indicando de que esto se resuelve y se resuelve rápido, muy rápido, porque recuerden que acá tus deseos se van a hacer realidad. Y como siempre digo, aquí puede estar la energía de que tus sueños se hagan realidad, de que te ganes la lotería. Perfectamente bien, pero si cuando las personas me preguntan cuándo se va a cumplir o cuándo llega eso, bueno, si es por ejemplo el ticket vamos a ponerse con peras y manzanas, si es el ticket de la lotería, aquí ustedes tienen ese deseo, yo no puedo decir que aquí el deseo se te va a cumplir, pero si tú no vas y compras el ticket de la lotería, pues definitivamente es poco probable que alguien te lo regale. Puede pasar, como siempre digo, pero es poco probable, tienes que ir y comprarlo, ¿ok? Así que si tus sueños se te van a hacer realidad, las cosas se van a resolver, pero ustedes también tienen que ponerse en movimiento. Si ustedes quieren, por ejemplo, atraer clientes a tu negocio, sí, los clientes van a llegar, pero tú tienes que poner el anuncio en redes sociales, porque si tú no pones el anuncio en redes sociales, ¿de qué forma te van a estar viendo? Para Dios, el universo, los ángeles, si le van a decir a una persona, mira, esta persona vende tal producto o presta tal servicio, pero tú tienes que poner el anuncio porque son adivinos, no. Entonces, tú tienes que hacer tu parte para que el universo haga la de él, o Dios, como quieran llamarlo, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje para su salud. Recuerden que esto no es consejo médico y si sienten algún tipo de malestar, pues deberían hacer una consulta médica. Para Virgo, wow, Virgo, aquí ustedes van a recibir algún tipo de regalo. Si tienen algún problema de salud, es como que va a ocurrir un milagro. Es como que para muchos de ustedes, como si Dios, el universo o alguien te regalara algo que te va a dar felicidad, por supuesto, pero referente a tu salud. Esto posiblemente para muchos ocurra un milagro con respecto a la parte médica. Ojo, chequense con el médico, por supuesto. También este ramo puede estar indicando algún tipo de alergias, ¿ok? Para muchos podría indicar algún tipo de alergia leve, por supuesto, pero cuidado con plantas, con el contacto de plantas, algo con alguna alergia leve, no pienso que sea severa, pero bueno, yo no soy médico, así que aunque tengan este tipo de alergia y parezca leve, consulten al médico si alguno sufre de esto o puede estar sufriendo en los próximos días. Vamos ahora con un mensaje del oráculo del dinero y de las carreras. Vamos con Virgo. Con esta carta de desarrollo personal te está diciendo que inviertas en tu desarrollo personal, que realices actividades que mejoren tus habilidades, conocimientos y bienestar para alcanzar el éxito general. Y Virgo, déjame la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Vamos aquí con este 8 de bastos y el sol. Yo celebro toda la abundancia económica que llega a mi vida rápidamente. Yo celebro toda la abundancia económica que llega a mi vida rápidamente. Y nos vemos, Virgo, en el próximo video. Hasta la próxima.